¿Por qué subir montañas? Porque están ahí. Soy Carolina Fernández y esto es Montaña para Todos. ¿Cómo están amigos, amigas? Iniciamos un nuevo episodio de Montaña para Todos en esta temporada donde estamos hablando de accidentes padecidos por alguna persona y que nos cuenta acá todos los detalles, cosa que juntos aprendamos acerca de qué hacer y qué no hacer en la montaña y en ambientes naturales. Antes de cualquier cosa, los invito como siempre a estar conectados a nuestras redes sociales, en el Instagram montanaparatodos.cl y en todos los lugares donde nos pueden encontrar, especialmente en Spotify, para escuchar esta y otras historias. Vayamos de lleno a conversar con el entrevistado que tenemos hoy, con una persona que se vinculó con la montaña desde muy pequeño, pero que empezó a practicarla ya más de forma regular, adulto, por ahí por el año 2005. Hablamos de Sebastián Latorre, que está junto a nosotros acá en Montaña para Todos. Sebastián, muy bienvenido. Muchas gracias, Caro. Un placer estar acá. Bueno, Me encanta nosotros tu podcast y lo escucho mucho. encantados de tenerte, aparte de tú también estás bastante familiarizado con esta plataforma, así que no se te va a hacer nada de difícil ahora estar del rol de entrevistado, eso sí. Sebastián, pártenos contando de esta situación que viviste en el volcán Parinacota. No quiero dar mayores antecedentes, quiero que tú nos conduzcas a lo que te ocurrió en ese volcán del norte de Chile. Estábamos en el norte de Chile, junto con un grupo de montañismo del CAU, del Club Andino Universitario. Fuimos hacia el norte de Chile a hacer una serie de volcanes. El tema es que yo soy muy lento para aclimatar. Estaba bien entrenado, pero soy lento para aclimatar. Así que las primeras dos cumbres, la primera no llegué ni a la mitad. La segunda estuve a punto de llegar, pero como se me pasó la hora de cumbre y a las 12 dijeron que nadie más subía, quedé con las ganas porque estaba ahí al lado y no me dejaron subir y fue como, bueno, ok, ya, me regreso. Y para el Parinacota ya estaba listo, ya estábamos en el campamento alto, yo me sentía así máquina para ir hacia arriba. Sebastián, ¿cuántos días habían transcurrido desde que llegaron allá? Porque son volcanes todos en altitud, obviamente que cada uno sirvió para ir aclimatando para el siguiente volcán. Sí, correcto. Entonces yo creo que deben haber pasado unas 2 semanas y media, casi 3. O sea, te Porque sentías en muy buenas condiciones, digamos, de sí, físicas como para enfrentar este volcán, porque para la gente que no lo conoce y que está escuchándonos, alcanza los 6.348 metros, o sea, no es menor la claro. altitud que tiene. Claro, entonces ya habíamos llevado, cuando llegamos a Putres, era como nuestro lugar base, en el centro militar que hay ahí. Ahí estuvimos una semana haciendo caminatas por distintos lugares y ya después cuando fuimos al primer cerro ya estábamos más o menos aclimatados, después el Guayatire ya estaba bien, y para el Parinacota no teníamos problema. Recuerdo que nos revisábamos la saturación de oxígeno y para ese momento ya saturábamos como si estuviésemos a nuestro nivel normal en Santiago. Porque cuando llegamos, recuerdo cuando yo llegué, yo estaba más o menos cerca de 76 por ahí, así como bien así. Pero después ya estábamos bien. Cuando llegamos al Parinacota, entonces llegamos al campamento alto, estaba súper bien, al día siguiente nos íbamos a levantar de madrugada a hacer cumbre. ¿A qué altitud está el Y campamento alto, Sebastián? 5004 creo. Era casi como estar en la cumbre del plomo. Ujú. Pero Y eso todos nos entonces, sentíamos re bien. Primero pasamos a un ¿no? campamento base que queda como a las faldas del cerro, queda casi como a la misma altura o un poquito más alto que el lago Chungará o el Cotacotani. Y desde el base al día siguiente nos movimos hacia el campamento alto. Entonces dormimos ahí y a la madrugada siguiente nos levantamos y recuerdo que cuando partimos caminando íbamos re bien todos. Y yo también me sentía súper bien, iba junto con los primeros subiendo y era así como, wow, genial, al fin me siento genial, así voy subiendo re bien. Elías era el líder en ese momento de la expedición. Estaba Claudio Magallanes también, que él venía grabando para el canal, hacía, recuerdo, en Canal 13 Cable, un programa llamado Outdoors TV. Y él fue a documentar nuestra expedición y de hecho salió ahí en Canal 13 Cable. Y a veces nos acompañaba también un militar, que era de la base, que estaba como a cargo nuestro y nos acompañó creo en el primero y segundo, pero en el Parinacota creo que ya no estaba con nosotros ya. De todas maneras, al Parinacota nos fuimos todos. Algunos quedaron en el base que no se sentían muy bien por distintas otras situaciones, pero la mayoría estábamos subiendo. Y bueno, la cosa es que íbamos subiendo re bien y en un momento llegamos, ya estábamos como a la altura de los 6.000 metros de altura. ¿A qué hora era? Buena pregunta. Yo creo que eso debe haber sido como a las 10:30, 11 de la mañana, yo creo. ¿Cuánto llevaban caminando ya a esa altura?
como 7 horas. Teníamos toda la idea de que íbamos a llegar a cumbre cerca de las 12 del día, porque ya estábamos a 6.000 metros y el Parinacota tiene como 6.300 y algo, entonces ya no quedaba tanto desnivel. Y en ese momento recuerdo que todos llegamos como una grieta que había en el glaciar, sentados un rato a descansar. Y ahí yo le dije a todos los chicos, cuando salgan, váyanse porque yo necesito pasar al baño, a número 2. Así que no hay dónde esconderse ahí, así que ustedes váyanse y yo después los sigo último. Entonces en ese momento todos se fueron camino a cumbre, yo pasé al baño y en ese momento me pongo a caminar y cuando empiezo a caminar empiezo a notar cosas diferentes en mí. Empecé a notar de que mi frecuencia respiratoria era más rápida de lo normal. Y eso para mí fue como, oye, esto es raro, esto no es normal, porque yo no necesito respirar tan rápido para la velocidad a la que voy. Y seguí caminando un poco más y después empecé a notar también que mi frecuencia cardíaca también era mucho mayor. Y más encima iba último, iba solo, y los otros ya habían tomado igual un poco más de ventaja. ¿A cuánto Y estabas en mi del resto? mente, yo creo que quizás 15 minutos de diferencia en tiempo, pero ya no los veía. Sí teníamos radio, que la prendíamos cada una hora, y yo justo estaba aportando una radio, como iba último. Y en ese momento yo lo único que se me ocurrió, por lo que estaba sintiendo, sobre todo la frecuencia respiratoria, yo dije, lo más probable es que me vaya a dar un edema pulmonar. Estaba resfriado ese día, recuerdo que andaba muy mocoso, y lo único que más hacía mientras caminaba, a pesar de que iba bien, iba así como Ya. aspirando hacia adentro. Entonces eso recuerdo que me decía el doctor que me vio abajo que podría haber afectado quizás que estaba metiendo líquidos a mi pulmón. Pero de todas maneras la cosa es que eso fue lo que pensé. Entonces llamé por radio y los que estaban camino cumbre no tenían la radio prendida porque la prendíamos cada una hora. Pero los del campamento base me atendieron y les dije, ¿saben qué? Yo creo que me va a dar un edema pulmonar, así que voy a bajar. Y me dijeron, oye, pero ¿con quién estás? Y dije, no, estoy solo porque quedé último. Así que me fui al baño, todo el mundo se fue. Y sí que sí, voy a bajar. Me dijeron, pero ¿estáis seguros? Me dijo, pero ¿cómo voy a bajar solo? Le dije, no, sí, mira, sí, la bajada es súper simple, no nada complicado, nada técnico. Y me siento bien. Pero necesito bajar ahora porque yo creo que si va a ser un edema pulmonar y se va a poner peor, prefiero ya estar abajo a que intentar llegar a cumbre y después sentirme re mal y tener un accidente en la bajada o anda a saber qué puede pasar. ¿Había alguien de los que te escuchó de campamento base? ¿Era algún médico? Sí, Sebastián Drago estaba ahí y él estaba abajo en campamento base. ¿Y le hablaste acerca de cuáles eran tus sintomatologías? ¿O te preguntó? Creo que recuerdo haber hablado con Sebastián, no tengo en la memoria muy fresca eso, porque esto fue en el 2007. Quizás si hablé con... Yo sé que Sebastián me revisó al llegar al campamento, pero no recuerdo si hablamos por radio. No recuerdo si fue Elías, el líder del grupo que estaba en campamento base, o Sebastián, que me preguntaba, oye, pero ¿tienes esto en tu respiración? ¿Sientes que tienes una respiración carraspeada? Y él decía, no, es simplemente mi frecuencia respiratoria que está elevada, es mi frecuencia cardíaca, pero no es normal en mí, y yo me conozco. Entonces eso también es re importante, ¿sabes? Yo creo que mientras más montaña uno hace, antes de hacer como cerros más complicados, sobre todo en mucha altura, es bueno porque así logras conocerte a ti mismo y saber cómo respondes. Entonces eso yo creo que me ayudó mucho también. Y Sebastián, ¿cuántas veces habías estado sobre los 6.000 metros? Sobre los 6.000, esa fue mi primera vez en esa expedición. Sí, de 5.000 y 4.000 ya había hecho, pero sobre 6.000, el primero fue el Guayatire, que fue el anterior a ese. Que el Guayatire creo que eran 6.000, 6.010, 6.020, no recuerdo. Y llegué un poquito más arriba de los 6.000 y me quedó solo ese trocito nomás de la cumbre. Entonces, pero la condición en altura igual desde el plomo y otros que ya había hecho ya la conocía. Y ahí entonces decidí bajar y comencé a bajar. Y a medida que iba bajando, la cosa de a poco como que empezó a empeorar. Iba como a la mitad ya del glaciar bajando y de repente empecé a sentir que mi respiración estaba así como... Y ahí fue como, wow, en realidad estoy teniendo un edema pulmonar. Y ahí fue como que me di cuenta que sí, esto sí o sí un edema pulmonar. Así que intenté bajar lo más rápido posible. A la hora siguiente llamé por radio al base y ahí también después me comuniqué con los de arriba que ya sabían que yo venía bajando solo. Y mi ¿Ibas con la respiración radio? cada vez estaba más carraspeada. Perdona, ibas con la radio prendida, me imagino, o sea, te ibas monitoreando constantemente, ¿no? En realidad tuvimos un protocolo y dijimos que íbamos a prender la radio cada 10 minutos para yo ir reportando, para conservar la batería y poder tener comunicación. Entonces, en vez de hacerlo, porque en realidad cuando todo bien, nos comunicábamos cada una hora. Cada una hora todos prendíamos la radio, hoy están todos bien, ya bien, el base, ya, ok, chao. Pero ahora que yo iba bajando, con los del base habíamos quedado que cada 10 minutos íbamos a reportar. Pero cuando ya empiezo a ver el campamento y empiezo a llegar, ahí ya me doy cuenta que yo ya estaba muy, muy mal, porque tenía mi respiración carraspeada,
y yo ya apenas me podía el peso de mi mochila de cumbre, que era así, la nada, no llevaba nada más que comida, un poco de abrigo, no era mi mochila completa. Y los crampones los llevaba colgando y ya recuerdo que hasta el piolé me pesaba en la mano, fue pero horrible. Y trataba de llamar por radio y nadie me contestaba, pero ya estábamos muy cerca al campamento. Visualmente estaba muy cerca, yo creo que como unos 300 metros, pero aún así esos 300 metros ya era como que no me daban llegar. Y recuerdo que ya, lo único que me dio, trataba de tomar aire y gritar ¡Radio! Hasta que en un momento prendieron la radio y ahí yo les dije, chicos, necesito que me vengan a buscar. Quien sea, pero necesito que me vengan a buscar, que agarren mi mochila y yo puedo caminar solo, pero necesito que agarren mis cosas porque no me estoy pudiendo ya, no me puedo a mí mismo. Y ahí recuerdo que me ayudaron y me llevaron a la carpa y ahí recuerdo que Sebastián me fue a ver, me revisó los pulmones, claramente tenía el sonido como si fuese papel celofán dentro de mis pulmones y yo estaba acostado en la carpa, así descansando y mi frecuencia cardíaca era así como 190. Y era Wow, como si estuviese haciendo ejercicio así, full, y estaba pero a todo acostado dar. nomás intentando descansar. Wow, qué horrible. ¿Y a cuánto estabas de Y altitud en ese minuto? ahí estamos en el campamento alto, así que estábamos como a 5004. ¿Cuánto te tomó el descenso hasta ahí? Buena pregunta. Yo creo que habrán sido unas 3, 4 horas, Bajando algo solo, si no así. es poco, sintiéndote así. Sí. Sí, es que en realidad me sentí bien la mayor parte de la bajada. Fue casi terminando el glaciar y la última parte del campamento alto que realmente empecé a empeorar bastante. Entonces, la verdad que agradezco mucho que tomé la decisión de bajar inmediatamente, porque si hubiese tomado si hubiese seguido cumbre, ponte tú sintiéndome mal, y quizás hubiese hecho cumbre, no sé, pero después la bajada hubiese sido una cosa infernal. Sí. Y quizás entre todos los chicos me hubiesen tenido que al final arrastrar hacia abajo. Fue igual bueno, fue igual bueno bajar. Bueno, la cosa es que yo quería quedarme tirado ahí en la carpa. Y ahí Sebastián me dijo, no, mira, la única solución para estos casos es tenés que bajar en altura, así que tenemos que bajar hoy al campamento base. Yo decía, no, que no estoy ni ahí, yo quiero quedarme acá tirado. Me dijo, no, mira, aparte que habían otros que no habían subido cumbres, se habían quedado en el campamento alto porque no se sentían bien. Le dije, mira, igual no te preocupes porque puedo ir yo, va a ir Elías también, que se quedó acá, Claudia y otros más. Así que vamos a bajar todos juntos y nos vamos todos juntos al campamento base y dormimos hoy ahí. Y le dije, es que estoy muy cansado, no sé si voy a poder. Me dijo, mira, no te preocupes, nosotros vamos a llevar tu mochila y tus cosas entre todos y bájanos. Y obviamente el resto de mi cordada, que era Denise y Claudio, ellos iban a bajar la carpa y otras cosas de uso común. Entonces yo solo tenía que bajar lo mío y ellos me ayudaron con mi mochila. Y ok, así que ahí al final agarré mis bastones y nos fuimos caminando para abajo, así a medio morir saltando, hasta que Y llegamos al con, campamento base. ¿no? Y con la respiración súper agitada, ¿no? Era como, ¿qué Sí. sensación tenías en ese minuto? Así como si estuvieses arriba de una trotadora y aún así ibas caminando Ah, muy lento. es interesante porque sabes que a pesar de que mi frecuencia cardíaca era muy alta y mi frecuencia respiratoria también, porque como que mi capacidad pulmonar era mucho menor, pero no me sentía que estaba agitado. Sentía como si estuviese simplemente muy lento y muy cansado y intentaba dar un paso y otro, pero mi corazón estaba así, tucu, 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 pero no sentía una agitación corporal. Era simplemente, era muy raro, era muy Estabas como raro. fatigado, en exceso. Claro, sí, Y yo, no yo creo que tenías, sí. claro, y no haciendo un Era esfuerzo algo físico conocido. acorde como para tener esa sensación de fatiga. Claro, claro, entonces era muy, muy extraño y obviamente me faltaba mucho el aire, pero claro, obviamente es cierto, mientras más uno va bajando la altura, la cosa va mejorando. Entonces, cuando casi llegamos al campamento base me sentía un poco mejor, ya estaba más tranquilo ¿A qué hora y nos llegaron? acostamos. ¿Tienes así el recuerdo? Recuerdo que yo creo que debe haber sido cerca como de las 7 de la tarde, porque estaba casi por ponerse el sol o ya se estaba poniendo el sol. Así que llegamos simplemente a poner las colchonetas, creo que comimos algo y chao, a dormir inmediatamente. ¿A qué Mm. altitud estaban, Sebastián? El campamento base 4008. Es que quiero dimensionar, uno, que habías hecho un esfuerzo físico súper importante ya desde el campamento base al campamento alto, del campamento alto para la cumbre, porque ese día, según mis cálculos, saliste como a las 3 de la mañana, rumbo a la cumbre, tipo 10 te Ujú. devuelves, son las 3 horas de descenso al campamento alto y luego otro tanto, no menor, hasta el campamento base, que deben haber sido unas 6 horas, digamos, por la
por el tiempo que me estás hablando. Entonces, es un esfuerzo Mm. físico súper considerable en el estado en que estabas. Sí, claro, claro, obvio, sí, sí, fue un esfuerzo que en realidad es que había que hacerlo, no Mm, quedaba otra, porque si en realidad lo mejor era que bajar, no importa cuán cansado estaba, había que bajar igual, porque era la única manera de mejorarse, entonces mm. fue como hay que darle, ¿no? Nada que hacer. ¿Y sentías Y mira, que efectivamente tu cuerpo iba absorbiendo bien en ese descenso cuando bajaba a la altitud? yo recuerdo que llegando al campamento base me sentí mucho mejor, ya me sentía un poco mejor. Pero el día siguiente fue una locura porque desperté mucho mejor cuando después de dormir ahí a esa altura, pero sentía mis pulmones o mi pecho como si estuviesen adoloridos. Ya estaba respirando bien, pero me dolía respirar, como que mis músculos estaban así adoloridos acá en todo el pecho. Y es como gracioso, pero sentía como si los pulmones me dolieran. No sé si realmente duelen, pero supongo que es un músculo igual, pero me dolía demasiado. Y estaban así como agotadísimos, era como tener mis pulmones agotados, como si hubiesen hecho una maratón el día anterior. Bueno, es que Pero al probablemente lo menos ya estaba hicieron. mejor. Claro, pero al menos ya estaba mucho mejor, mucho mejor. Retomando la historia, llegas al campamento base, 4.500 metros, y ya descansas derechamente, te sientes un poquito mejor, y amaneces entonces con esta sensación de que como si tus pulmones hubiesen sido tus piernas, ¿no? Así como Claro, desgastados. tal cual, desgastado. Sí, y ahí después un vehículo nos fue a buscar y nos llevó a Putre. Y ahí en Putre, en el centro militar donde nos estábamos quedando, el doctor que era residente ahí me revisó y claramente tenía todavía edema, pero ya era mucho menor, mucho menor. Y recuerdo que también ahí bajé con mi compañera de cordada, Denise. Claudio quedó con el grupo, pero Denise bajó conmigo porque ella hizo curva en el Parinacota, bajó re bien, pero se le habían congelado un poco las puntas de los dedos. No los dedos en sí, pero sí la piel. Y ella se empezó, al ir bajando, no se dio cuenta porque como lo tenía un poco congelado, se rompió la piel y se había pelado casi todos los dedos y estaba con un dolor así, pero horrible. Entonces los dos nos estábamos atendiendo ahí. Y ahí él me dijo, mira, todavía te queda un poco, vas a mejorar, pero la verdad que lo mejor para ti, para que no sigas empeorando, en vez de continuar la expedición, mejor tómate un bus y ya baja directamente a Arica o Iquique y después ya empiezas tu rumbo de vuelta a Santiago. Entonces yo recuerdo que con Denise decidimos bajar porque no estábamos en condiciones para seguir subiendo. Yo por mi edema pulmonar no quería seguir exponiéndome a más altura, no era recomendable. Así que bajamos directamente a Iquique y cuando ya bajamos a Iquique, que ya es nivel 0, y ya estábamos sobreoxigenados, ya nos sentíamos re bien y la verdad todo desapareció, estaba perfecto. Ujú. Pero sí, fue una experiencia muy interesante y aprendí mucho. Aprendí mucho y la verdad que yo creo que lo que más agradezco es esos cursos obligatorios que te hacen tomar cuando uno está haciendo montaña, de hacer primeros auxilios de montaña y que te enseñen sobre todo ese tema de, oye, esto es un edema pulmonar, estos son los síntomas que tú debieras sentir, esto es un edema cerebral, porque si no hubiese sido por eso, yo no hubiese reconocido mi situación y haber dicho, oye, quizás esto era un edema pulmonar. Quizás hubiese pensado, ah, bueno, sí, es normal, estoy cansado, estoy en altura, quizás, sigamos, démosles para arriba. Entonces, la verdad que Sí, eso lo agradezco mucho. no, eso es fantástico, digamos, y es como el gran mensaje de este capítulo probablemente de hacer hincapié en aquello, digamos. No solamente en el autoconocimiento, que eso, como tú dijiste hace un ratito, se da a propósito Mm, de los distintos ascensos que uno va realizando y que te van entregando mucho conocimiento a la vez, sino también de hacer estos cursos formales. ¿Tú habías hecho un mm. curso, Sebastián, o habías hecho varios, digamos? Creo que cuando fui a Volcanes del Norte ya había hecho montañismo 1, 2 y 3, creo. Varios de primer auxilio, ¿no habías hecho un solo curso de ese? Claro, sí, ya había Ujú. tenido varios ya. Y claro, y ahí había hecho ya varios, ya había pasado por varios cursos de primer Sí. auxilio. Y que para ti fue como una bonita, bonita combinación al final, pues es como eso de, yo no debería estar así, o por qué Claro. ahora estoy respirando de esta manera, siendo que hace 5 minutos estaba respirando de una manera mucho más pausada. Y dos, de pensar en que todo lo que te dijeron alguna vez en la teoría te estaba ocurriendo a Mm, ti. claro, correcto, porque a pesar de que no tenía la respiración carraspeada de estar, eso no lo tenía en absoluto, pero ya la frecuencia respiratoria
y cardíaca, ya eso fue algo que gatilló. Y fue como, Mm. se me vino toda la cabeza y fue como, ya, sí, esto puede ser sí o sí un edema pulmonar, y que al final sí lo fue. Qué importante como dejar de lado las ansias de cumbre, que no es fácil, porque Mm, ya venías con ese bichito de haber quedado a metros de otra y probablemente dentro de ti sí, estaba correcto. esa ambición de decir, pucha, ya, quiero llegar, quiero ir junto al resto, pero aún así fuiste capaz como de dejarlo de lado. Creo que eso es súper valorable y aún en condiciones de 6.000 metros que también la cabeza no está funcionando igual que a nivel de mar. Sí, sí, mira, gracias por eso, porque sabes que es cierto, yo creo que esto se lo debo a mi mamá, que mi mamá siempre fue muy prudente y siempre me enseñó, y también Claudio Lucero, recuerdo que fue mi primer profesor de montaña, él siempre decía, la montaña siempre va a estar ahí y vas a poder ir cuando quieras de nuevo. Pero la verdad que una cumbre no significa nada si al final el campamento base no van a llegar los mismos que fueron hacia arriba. Sí. Entonces yo nunca tuve mucha ambición por una cumbre si es que en realidad me sentía mal o no se están dando las condiciones. Y creo que es importante tener eso, porque a veces sé que en un club hay muchas mentes variadas. Y hay gente que es más tranquila, hay gente que es más chill, y hay otros que son súper competitivos. Y es como, no, si yo vine acá y ya puse este dinero, mi entrenamiento, y como que tengo que darlo absolutamente todo y más para llegar. Y es lamentable porque en todos estos años, desde el 2005 hasta ahora, ya han sido varios amigos y conocidos que han muerto por malas decisiones en la montaña. Y es triste porque a veces creo que la ambición por la cumbre a veces nos puede hacer tomar malas decisiones, pensando Ujú. que a veces uno puede más que la naturaleza, a veces con lo que puede provocar, o a veces también sobreestimando quizás en la resistencia del cuerpo humano. Entonces yo prefiero hacer siempre cortar por lo seguro. Si veo que hay alguna condición que no favorece o que yo mismo no me siento bien, prefiero mil veces bajar y algún día lo subiré de nuevo, lo puedo intentar de nuevo. Y fue gracioso porque en esa expedición, Volcanes del Norte, yo al final no subí absolutamente ninguna cumbre, porque para el primer cerro no estaba bien aclimatado, para el Guayatire ya no me dio la hora, a pesar de que quedé a como 20 metros de altura de desnivel. Yo me lo doy como por así, por subido, entre comillas, pero claro, a la cumbre misma no llegué. Y después ya al Parinacota, ahí ya tuve que bajar y renunciar a la expedición y volverme por la condición en la que estaba. Yo valoro mucho más la montaña porque para mí es una experiencia genial ya estar en la naturaleza con amigos y poder disfrutar de hacer montañismo a pesar de que no necesariamente vas a llegar a la cumbre si es que no sean las condiciones. Mm. ¿Y tienes esa, o tenías en ese minuto esa, esa costumbre de ir haciéndote autochequeo mientras caminabas? No, sabes que nunca tuve la sensación de hacerme autochequeo. De hecho, hasta el día de hoy creo que nunca lo hago, simplemente voy. Solo que cuando siento que algo está raro, ahí ya empiezo a cuestionarme cosas. Siempre me ha pasado igual. No caer en el autoengaño, ¿no, Sebastián? Porque también uno podría perfectamente decir en un minuto así, ya estoy siendo demasiado exagerado, Exagerado, estoy claro. sobrepensando todo, quizás esto es normal, ¿entendés? Como ese autoengaño que uno Sí, perfectamente se puede terminar sí, puede pasar. convenciendo. Y puede pasar, puede pasar. Pero bueno, en este caso me agarró solo. Así Mm. que como me agarró solo, tuve que autoevaluarme. Y es que los síntomas eran tan claros que no era normal en mí, que incluso si no hubiese sido un edema pulmonar, yo igual hubiese bajado. Porque ya era demasiado anormal lo que me estaba sucediendo. Entonces, como fue la primera vez que me sentía con ese síntoma específico, fue como, ya, esto completamente fuera lo común. Yo creo que hubiese tenido que ser muy, muy duro de cabeza como para haberte autoengañado y decir, ah, bueno, quizás una vez a las 500. Pero menos mal que no, no fui así, ¿Y sí cómo o sí. describirías esa frecuencia de respiración que tenías? ¿Tenías como un jadeo? No, no tenía un jadeo, pero bueno, por ejemplo, cuando yo estoy subiendo en altura, es gracioso porque yo iba grabando también video, porque estaba Claudio Magallanes, que iba haciendo toda esta producción para Canal 13 Cable, de Outdoors TV, entonces yo era su segunda cámara. Y a veces yo me ponía a grabar y yo decía, oh, qué buena, están caminando y se ve como re bien, y como que van rápido. Pero después yo revisaba el video y en realidad íbamos caminando recontra lento. Y sabes que cuando tú estás en altura, uno como que se siente como un poco más como astronauta. Uno piensa que va así como un paso normal, pero en realidad si te ves en un video, ya después abajo, cuando tú ya estás normal, te das cuenta que íbamos recontra lento caminando. Por eso son tantas horas que uno se demora. Mm. Claro, pues yo simplemente iba caminando, paso a paso. Yo creo que iba como a un ritmo de 1, 2.
1, pero mi respiración era... Ya. Mm. Entonces, y ahí ya me di cuenta que esto es demasiado rápido para lo que normalmente yo respiro cuando estoy en altura y estoy así, no estoy tan rápido. Y sí recuerdo que así era de rápido, eso lo tengo pero grabado en la memoria, porque recuerdo perfectamente cuando empecé a subir, veía hacia arriba, miraba el glaciar que estaba vacío porque no había nadie, y yo caminaba, miraba hacia abajo, veía que mis pasos iban así muy lento y mi respiración demasiado rápida. Y ahí yo fue como, yo paré, y fue como, no, esto no es normal, yo no, ¿por qué estoy respirando así? Yo nunca respiro así si estoy a esta velocidad caminando. Mm. Y eso fue lo que me despertó. Entonces ahí simplemente me tomó unos minutos de autodiscusión conmigo mismo, autoanálisis, y fue como, no, ya, llama a la radio y bajemos. Qué bueno, digamos, de contar con esa sapiencia en minutos donde, de verdad, o sea, insisto en el tema porque creo que es súper relevante que la cumbre es un imán automático, todos queremos, o vamos a un cerro con ese fin, digamos, de Claro, alcanzarla, de decir, sí, genial, lo logré, y claro, renunciar a eso no es fácil, ¿ah? En ninguna condición y sobre todo sí. estando solo, así que, ¿no? Tremendo relato, Sebastián. También sé que nos vas a compartir fotos de aquello, pese a que no hubo rescate, pero de cierta manera lo hubo a partir de esa decisión después de llegar al campamento alto y tener que descender al Al base base, ya sí, qué duro solamente, fue voy a eso. ponerlo muy entre comillas, solamente cargando tu cuerpo, que me imagino que aún así te pesaba, Sí, sí, pesado. ¿no? Sí, Ajá. pero mira, la verdad que yo le recomiendo a todos que siempre tomen un curso de primeros auxilios. Mientras más veces lo hagan, mejor, porque más fresco vamos a tener en nuestra mente todos esos conocimientos. Y eso fue lo que me ayudó a mí. Sebastián, nada, a mí me resta por agradecerte solamente el espacio que has tenido como para contarnos lo que te sucedió el año 2007 en el volcán Parinacota y que por suerte tomaste las medidas las mejores como para Ujú. descender en un momento en que tu cuerpo lo necesitaba. Gracias. Bueno, eso ha sido la historia de hoy día de Sebastián Latorre. Bueno, yo los dejo invitados como siempre a seguir las redes sociales, montanaparazo.cl, estamos en Instagram, la misma dirección, @gmail.com es el correo electrónico y cualquier historia de algún incidente que hayan padecido ustedes o sus amigos nos pueden contactar para relatarla acá también y entre todos aprender en Montaña para Todos. Cuídense, un abrazo grande. Chao, chao.